Shalom y bendiciones a cada uno de los hermanos que se conectan. Estamos contentos como siempre de estar juntos, estudiando y aprendiendo un poquito acerca de las leyes y los mandamientos de nuestro Creador. La semana pasada empezamos a estudiar el libro 5 del Mishneh Torah, el libro que tiene que ver con la santidad. Y hoy, la clase de hoy, vamos a empezar a ver acerca de los alimentos. Este tema, aquí estoy viendo el libro. Este tema tiene 17 capítulos y se llama, es Leyes de los Alimentos Prohibidos. Puede ser que la semana pasada vimos acerca de las relaciones entre los familiares prohibidas y estos 17 capítulos tienen que ver con los alimentos prohibidos. Después viene el tema de leyes relativas a la shejitá, la faena ritual, cómo un animal debe ser sacrificado. Así es que estas dos clases van a estar sumamente interesantes y van a ser un poquito retantes, ya que muchas veces cuando venimos al conocimiento de la Torá, aprendemos que hay ciertos alimentos, de acuerdo a Levítico capítulo 11, que no debemos comer y lo entendemos y los aprendemos, pero a medida que vamos avanzando y vamos creciendo, nos damos cuenta de que tenemos que ir avanzando todavía un poquito más y de eso se va a tratar la clase del día de hoy. Cómo el Eterno nos va a retar un poquito más. Hay dos palabras en hebreo que son las cuales nos vamos a enfocar. Porque sabemos lo que es kosher y lo que es no kosher. Bueno, ya podemos identificar los animales que son para el consumo humano y los animales que no, de acuerdo a Levítico 11. Todo mundo que tiene 1, 2, 3 años en la Torá, aprendiendo la Torá, sabe que esto es lo básico, pero vamos a empezar. Déjenme ver por aquí, a ver si podemos poner, vamos a poner aquí, no me está saliendo, hoy sí que, em, ahí está. Leyes de los alimentos prohibidos incluyen 28 preceptos, 4 preceptos positivos y 24 negativos a saber. Y empieza a numerarlos y nos dice aquí en la numeración, número 1, verificar las señales kosher de los animales, verificar las señales kosher de los animales. Es que no se vaya, quédese por ahí. Libro 5. Se me volvió a cerrar el libro. Estoy tratando aquí de mantener la calma. Así es que dice aquí, regresamos. Verificar las señales kosher de los animales y bestias para diferenciar entre los impuros y los puros. 2. Verificar las señales kosher de las aves para diferenciar entre las impuras y las puras. 3. Verificar las señales kosher de las langostas para verificar entre las impuras y las puras. Y 4. Verificar las señales kosher de los peces para diferenciar entre los impuros y los puros. Todo esto viene de Levítico 11, lo que cada vez estudiamos. 5. No comer animal ni bestias impuros. 6. No comer aves impuras. 7. No comer peces impuros. 8. No comer insectos voladores. 9. No comer reptiles. 10. No comer ningún animal pequeño que se arrastre sobre la tierra. 11. No comer gusanos del fruto una vez que hayan emergido del mismo. 12. No comer seres acuáticos prohibidos. Hasta ahí todo va bien, pero aquí es donde vamos a empezar. 13. No comer neveila.
Neveila es la palabra en hebreo que significa no comer ninguna cosa, ningún animal muerto sin la faena ritual. Esa palabra va a ser bien importante, neveila. Y vamos a hablar acerca de este tema un poquito más. 14. No derivar beneficio del toro apedreado. Aquel que muere, que cornea a las personas y que tienen que matarlo, no se puede comer. 15. No comer trefa. ¿Qué es trefa? Un animal con herida o enfermedad terminal. 16. No comer carne cortada de un animal vivo. 17. No ingerir sangre. 18. No ingerir sebo, que es prohibido por la Torá, de un animal puro. 19. No ingerir el nervio ciático. La parashá de esta semana habla acerca del nervio ciático. 20. No ingerir carne con leche. 21. Tampoco cocinarlas juntas. No cocinar la carne con la leche. 22. No comer pan de la cosecha nueva. Previo a Pesach, hasta hacer la ofrenda del Omer, el segundo día de Pesach. 23. No ingerir grano tostado de la cosecha nueva. 24. No ingerir granos frescos de la cosecha nueva. 25. No comer orlá, los frutos de los primeros 3 años de la vida de un árbol. 26. No ingerir mezcla de especies ajenas al viñedo que hayan sido plantadas en él. 27. No ingerir en él tebel. ¿Qué es tebel? Son los frutos que no se hayan separado, no hayan separado los respectivos diezmos. Y 28. No beber el vino de las libaciones idólatras. Como usted puede ver, estos 28 mandamientos que les acabo de decir abarcan más allá de solamente el capítulo 11. Cuando nosotros leemos el capítulo 11, nos habla de los animales terrestres que son impuros, los animales, las aves que son impuras, los insectos que son impuros, nos habla de los peces, qué se puede comer y qué no. Pero aquí está abarcando, tiene que ver con el producto de la tierra, tiene que ver con los árboles del campo, tiene que ver con el vino y también tiene que ver con lo que le dije, neveila y trefa. Neveila y trefa. Neveila es todo animal que no ha sido sacrificado de acuerdo a la Torá. Y trefa, todo animal que ha sido desgarrado o que ha sido herido, no se puede comer. Y en estas cositas son sumamente interesantes. Este fin de semana me compré un librito. Este librito se llama ¿Qué es Kashrut? La ética y simbolismo. Ética, simbolismo y la mesa judía. ¿Qué es Kashrut? Tiene 99 páginas, tiene 100 páginas. Llevo casi la mitad de este librito ya leído, ya en 2 días casi lo termino. Y he estado aprendiendo un poquito más acerca de todos estos conceptos como neveila, treifa, qué tan importantes son, porque muchas veces nos quedamos a la orilla del conocimiento diciendo, bueno, ya llegué hasta aquí y ya sé que hay ciertos animales que no se pueden comer, pero esta clase y la que viene van a ser sumamente importantes para entender cómo podemos subir un poquito, cómo podemos subir un nivel más allá todavía de lo que hemos avanzado y cómo podemos ir hacia adelante. Así es que capítulo 1 dice los animales domésticos, bestias y bestias salvajes. Es un precepto positivo conocer los signos que diferencian a los animales, bestias, aves, peces y langostas permitidos para su consumo, lo que se denomina kosher o puros, de aquellos que no están permitidos, que son impuros, como expone, y distinguirás entre el animal puro del impuro y el ave pura del impura. En Levítico 20:25. Y también expone para discernir entre lo impuro y puro, y entre la bestia que puede comerse de la bestia que no debe comerse. Levítico 11, versículo 47. Los signos de los animales y bestias permitidos para su consumo están explícitos en la Torá, y son 2, a saber, pezuña hendida y rumiante. Ambos signos son indispensables. Todos los animales y bestias rumiantes no tienen dientes en su mandíbula superior. Todos los animales rumiantes tienen la pezuña hendida, a excepción del camello. Todos los animales de pezuña hendida son rumiantes, a excepción del cerdo. Que hay dos signos, dos señales. Tienen que ser pezuña hendida y tienen que ser rumiantes. A todos los animales rumiantes
tiene la pezuña hendida, a excepción del camello. Y todos los que tienen pezuña hendida son rumiantes, a excepción del cerdo. O sea que dentro de estas características podemos dejar dos animales fuera, simplemente con leer la Torá. Una es el camello y otra es el cerdo. Animales que no se pueden comer. Entonces, dice, por consiguiente, si una persona encuentra un animal en el desierto al que se le ha extraído las pezuñas y desconoce de qué animal se trata, debe verificar su boca. Si no tiene dientes en su mandíbula superior, entonces se trata de un animal puro, teniendo en cuenta que quizás identificaría un camello. Si encuentra un animal con la boca cortada, por lo que no puede ver si tiene dientes en la mandíbula superior, debe corroborar sus pezuñas, si son hendidas. Es un animal puro, considerando que también puede identificar a un cerdo por esas dos señales, que tanto son rumiantes o pezuña hendida, el camello y el cerdo, que son animales impuros. Pues dice el 8. Solamente existen 10 especies de animales domésticos y bestias salvajes cuyo consumo está permitido, que son las mencionadas en la Torá. Hay 3 especies de animales permitidos, a saber, el toro, la oveja y la cabra, y 7 especies de bestias permitidas, que son, a saber, la gacela, el ciervo, el antílope, la cabra montés, la gamuza, el bisonte y la jirafa. También están permitidos sus subespecies, como por ejemplo el toro salvaje, el búfalo, que son subespecies del toro. Y aquí mire, hay algo sumamente interesante. Cuando yo estaba viendo todo esto y yo dije, pero ¿qué es esto? Porque dice que hay 10 especies. El toro, la oveja y la cabra. De estas 3 especies sabemos que estos animales eran ofrecidos en el templo y muchas veces la carne era consumida por los sacerdotes y por el oferante, el que traía la ofrenda. Así es que el toro, la cabra y la oveja son los 3 animales limpios que sabemos que se ofrecían en el templo, por lo tanto, está permitido comerlos. Ahora, hay 7 que no se traían al templo como ofrendas, pero está permitido comerlos. Y son la gacela, el ciervo o el venado, el antílope, la cabra montés, la gamuza, el bisonte y la jirafa. Ahora, yo me puse a investigar. Yo pasé como 4 horas investigando y dije, pero la jirafa, nadie se ha visto que se coma la jirafa. ¿Es kosher? Y yo me puse a investigar, ¿es kosher la jirafa? Y se va a encontrar con la sorpresa de que la jirafa es kosher. Ahora, ¿por qué no se come la jirafa? Bueno, hay dos posturas, hay dos posiciones. Número uno, es porque de acuerdo a la faena, cómo el animal tenía que ser sacrificado, la jirafa, es imposible saber dónde está la vena que recorre el cuello para poder sacrificarla de una manera a la shejitá, lo que vamos a hablar más adelante, para que el animal no sufriera y muriera instantáneamente. Por eso usted se va a dar cuenta que todos los animales puros o todos los animales permitidos para comer, en este caso los 10 que hemos mencionado, tienen una vena que conecta con el cerebro y está en la parte del cuello. Y cuando va a ser sacrificado y lo van a matar, lo único que tienen que hacer es cortarle la vena y el animal automáticamente deja de subir sangre al cerebro, el animal queda inconsciente, muere, no siente dolor, y esa es la forma en la cual se tenía que matar, se tenía que sacrificar. La jirafa, por tener un cuello tan extendido, no saben dónde estaba la vena. Entonces, nunca se consideró la jirafa como un alimento. No hubo quien la procesara, no hubo quien la matara, no hubo quien la consumiera. Y hoy en día la jirafa está en peligro de extinción. Así es que, pero si usted busca, va a encontrar muchas cosas interesantes acerca de la jirafa. La jirafa es kosher. Yo lo busqué, hice mi tarea, pero está ahí, no se come. Pero dentro de esas 10 especies son los únicos animales terrestres que se pueden comer. La cabra, la oveja, el toro, que eran ofrendas, la gacela, el ciervo, el antílope, la cabra montés, la gamuza, que es un tipo como... Uh, ¿Cómo le explico? A ver si le puedo poner una foto por aquí.
ya que no le puedo compartir la pantalla. Ahí lo tiene. Es un tipo como cabra, entre cabra. Esa es la gamuza. ¿Ok? Ahí lo tiene. Esa es la gamuza. El bisonte, ya sabemos que es el bisonte y la jirafa. También están permitidas sus subespecies, como por ejemplo el, el toro salvaje, el búfalo, que son subespecies del toro. Todas las especies mencionadas son rumiantes y tienen la pezuña hendida. Por consiguiente, el que identifica al animal a simple vista no tiene el deber de verificar su boca ni sus patas. A pesar que todas dichas especies están permitidas de consumir, uno debe de poder diferenciar entre el animal puro de la bestia pura, ya que en el caso de la bestia, el cebo está permitido de consumir y su sangre debe cubrirse. En cambio, en el caso del animal puro, la ingesta del cebo es pasible de la pena de caret, castigo del cielo, como morir antes de tiempo, sufrir la muerte de un hijo o sufrir el cercenamiento del alma. Y su sangre no debe ser cubierta. El sebo es determinada parte de la grasa que está prohibida de consumir por la Torá, de acuerdo a Levítico 7:23. Y vamos a ver qué dice Levítico 7:23. Porque aquí vamos a entrar en otro tema sumamente interesante. Levítico 7:23 nos dice: habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Adonai ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Lo que estamos hablando aquí. Esto está hablando de la grasa de los animales que se podían comer. Ahora, aquí le voy a dar una mala noticia. Porque así como vemos que hay animales que son kosher y animales que no son kosher. Bueno, dentro de los animales kosher permitidos, que son aptos para el consumo humano, la grasa de ese animal se supone, cierta grasa, no toda la grasa, pero cierta grasa se supone que no se debería comer. Y más adelante aquí en el Mishneh Torah lo vamos a ver, porque nos explica aquí cuál es la grasa que no se puede comer. Ahora, el problema es que dentro de los muchos productos de animal que se están consumiendo dentro del mercado, tienen grasa. Ejemplo, tenemos que ver entonces dentro de la carne molida cuánta contiene grasa que no se debe comer y que está prohibido por la Torá. Cuánto de los famosos chicken nuggets que son muy para los niños, que están hechos de carne, de huesos, de grasa y de tantas estas cosas. Por eso le digo que estas clases nos van a retar un poquito más allá, porque ahora no solamente es entender Levítico 11 desde el contexto de esto es lo que se come y esto no es lo que no se puede comer, sino que ahora vamos a ver que todavía hay algo más dentro de Levítico 11 que no se puede comer, y me gustaría que los hermanos que están tomando la clase vieran el libro aquí, pero estoy teniendo problemas con la computadora y no se puede ver, así es que les debo les debo esa hoy, pero déjenme, déjenme avanzar por aquí. Vamos a seguir leyendo entonces por aquí. Dice aquí: de acuerdo a la tradición oral, los siguientes son los signos que distinguen a una bestia pura. Cualquier especie que tenga las pezuñas hendidas, sea rumiante y tenga cuernos ramificados como los de la gacela, es una bestia pura. Indudablemente, si sus cuernos no son ramificados, pero son curvos como las de un toro, o con hendidas circulares como los de una cabra, o bien
sinuosos como los de un ciervo. Se trata de una bestia pura. No obstante, si los cuernos no son ramificados, los cuernos deben tener los siguientes tres signos: curvos, mellados y sinuosos. Es decir, solo si sus cuernos tienen estos tres signos, es certeramente una bestia, aunque sus cuernos no sean ramificados. Había ciertos signos para los animales que se podían comer, las bestias, las aves. Los signos que identifican a las aves puras no fueron explícitos en la Torá. Más bien, la Torá menciona solamente las especies impuras, siendo el resto de las aves, las no mencionadas, permitidas. Las especies prohibidas son 24, a saber, el águila, el buitre, el pigargo, el milano o una especie de buitre, que es el ra, expuesto en el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 3. El ayá, especie de buitre, es el dayá, expuesto en el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 3. Las subespecies del buitre, como expone el versículo respecto de esto, y sus subespecies, Levítico 11:13. El cuervo, el estornino, porque respecto del cuervo, y el versículo expone, y sus subespecies, lo cual incluye al estornino, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el azor, que es una subespecie de gavilán, porque expone el versículo, y sus subespecies, el cos, el búho, lechuza, el halcón, el cuervo marino, el yanshuf, que es un búho o lechuza, el tinchemet, que es murciélago o cuervo, el pelícano, la urraca, la cigüeña, la garza, subespecies de la garza, porque el versículo expone todas sus subespecies. Dujifat, una especie de abubilla o pavo real. Atalef, que es el murciélago o similar. Todas estas. Así que la Torá no nos dice qué animales son aptos para comer, pero en Levítico 11 nos dice cuáles son los que no se puede comer. De hecho, no fue hasta el 1900 y algo, que fue cuando el pavo o el turkey, como se conoce, fue considerado como un animal kosher. Pero antes de eso, el pavo era considerado como un animal no apto para el consumo humano. No fue hasta que tuvieron estas regulaciones con los rabinos que el pavo fue considerado también como un animal apto para comer. Pero antes de eso, no estaba considerado dentro de la dieta. No, después dice aquí, si el ave no pone sus garras, cuáles son las características de estos animales? Si el ave no pone sus garras sobre lo que come, es pura, siempre y cuando no presente alguno de los siguientes tres signos: un dedo en la garra más largo, el buche, un dedo en la garra más largo, buche, o la piel interior de su estómago, que puede ser extraída con la mano. Cosas que vemos, por ejemplo, en los gallos, en los animales, aún en el turkey, en el pavo. Un dedo más, un dedo de la garra más largo, el buche, que tenga buche, y la piel interior de su estómago, que puede ser extraída con la mano. Ah, es pura. Si presenta estas cosas, entonces el animal es puro para comer. De lo contrario, es impuro. Después nos habla aquí el Mishneh de las langostas. Hay 8 especies de langostas permitidas por la Torá, y ellas son langosta blanca, todas las subespecies, que es la rasbanit, la langosta gris, la arzubia, la langosta roja, sus subespecies, que es el ave de los viñedos, la langosta amarilla, sus subespecies, que es la Johanna de Jerusalén. No obstante, en la práctica, ninguna de estas especies se debe consumir, pues desconocemos su identificación fehaciente. ¿Cuáles son las características? Hay 3 características indispensables para las langostas: que tengan 4 patas, que tengan 4 alas que cubran la mayor parte de su cuerpo a lo largo y a lo ancho, y además que tengan 2 patas más largas para saltar, incluso si su cabeza es más alta y tiene cola. Se denomina jabá o langosta. Es pura y tiene los 3 signos. Son los tipos de insectos que se pueden comer. Por ejemplo, en México, el chapulín es un animal kosher que se puede comer porque
cumple con todas las características. Los signos de los peces permitidos. Hay dos señales que identifican al pez puro: aletas y escamas. Las aletas sirven para que el pez pueda nadar y las escamas son aquellas adherentes en todo su cuerpo. Todo pez que tiene escamas tiene aletas. En caso de que no las tiene en ese momento, pero cuando crezca las tendrá. O bien, si tiene escamas en el mar, pero cuando lo pescan se le caen las escamas, está permitido. El pez que no tiene escamas que cubran todo su cuerpo, te está permitido. Si solamente tiene una aleta y una escama, también está permitido. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a empezar con la información. Aquí dice: el que consume una porción del tamaño de una aceituna de una ave impura es punible con azotes por la ley de la Torá. Porque dice: de los animales voladores, los siguientes deben abominar y no podrán comer. Levítico 11:13. Además, transgrede un precepto positivo, como expone: podrás comer las aves puras. Al Deuteronomio 14:1, de lo que se aprende que no se deben comer las aves impuras. Asimismo, el que come una porción del tamaño de una aceituna de un pescado impuro es penado con azotes, como nos expone la Torá. Será abominación para ustedes, no coma su carne. Levítico 11:11. Además, si además transgrede un precepto positivo, como expone: de todos los que posean aletas y escamas podrás comer. Deuteronomio 14:9, de lo cual se deriva de estos: pero los que tengan estos signos no deben comerse. Entonces, hemos aprendido que la persona que coma un pescado, un animal, bestia o ave impuros, omite un precepto positivo y transgrede un precepto negativo. La Torá es bien clara. Si es que si comemos un pescado, un animal, una bestia o un ave que son impuros, estamos omitiendo un precepto positivo y transgrediendo un precepto negativo. La langosta. La langosta impura pertenece a la categoría de insectos voladores. Aquel que come una porción del tamaño de una aceituna de un insecto volador es pasible de la pena de azotes, como expone: todos los insectos voladores son impuros para ustedes, no deben consumirlos. Deuteronomio 14:19. ¿A qué se refiere con insectos voladores? Por ejemplo, una mosca, un mosquito, una avispa, una abeja, etcétera, etcétera. Todos los que derivan de esa familia: mosca, mosquito, avispa, abeja, etcétera. El que come una porción del tamaño de una aceituna de un reptil o insecto terrestre es pasible de la pena de azotes, como nos dice la Torá: todo animal que se arrastra sobre la tierra es una abominación y no se debe comer. Levítico 11:41. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, serpientes, escorpiones, escarabajos, milpies, sin pies y todo tipo de reptiles de la tierra. Con respecto a los reptiles mencionados en la Torá, Levítico 11:29 nos dice que son la comadreja, el ratón, el hurón, el erizo, el lagarto, la lagartija, el caracol, el topo. El que come una porción del tamaño de una lenteja de la carne de alguno de estos merece la pena de azotes. La medida mínima prohibida de ser ingerida es la misma medida que la de la impurificación ritual, el tamaño de una lenteja, y todos ellos se acumulan para llegar a la medida de una lenteja. Es decir, si hay pequeños trozos de varios de estos reptiles y entre todos llegan a la medida de una lenteja, el que los come merece la pena de azotes. Y hay países en donde se comen el hámster o el cuyo, les dicen el cuyo, estas ratitas, China, todos los animales que se comen, seres humanos. Y a veces dentro del sistema de creencias tradicional decimos: no, pero Lucas 7 dice que Jesús hizo puros todos los alimentos. Y Hechos capítulo 10 nos dice que nos habla de un lienzo en donde había reptiles y había de toda clase de animales. Y el mismo Señor, el mismo Dios le dijo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come, haciendo referencia a que hoy no hay diferencia entre qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer, cuando la Biblia es bien clara. Cuando nosotros vamos a Levítico, especialmente Levítico 11, a Deuteronomio capítulo 14, nos va a decir qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Y nos da una lista de los animales terrestres, de las aves, de los peces
y de los insectos también, de cuáles se pueden comer y qué no se pueden comer. Así es que vamos a déjeme ir para aquí adelante a la siguiente. Capítulo 3 dice: huevos y leche provenientes de una especie prohibida. Todo alimento que es producido por una de las especies cuyo consumo está prohibido bajo la pasibilidad de la pena de azotes, como ser leche de un animal o bestia impuros, o huevos de aves, o peces impuros, etcétera, está prohibido comer de ellos por ley de la Torá, como nos lo expone la hija del avestruz, Levítico 11:16, lo que alude a que es el huevo de ella. Lo mismo se aplica a todas las especies prohibidas como el avestruz y todo lo similar al huevo, es decir, cualquier alimento que sale del cuerpo de una especie impura es impuro y está prohibido de consumir. Está permitido beber leche humana y a pesar de que su carne está prohibida, como ya hemos explicado, la prohibición proviene de un precepto prohibido. La miel de abejas y de avispones está permitida. ¿Por qué? Aquí viene la explicación de por qué. Esto se debe a que la miel no es un producto de sus propios cuerpos, sino que es recolectada en sus bocas de las hierbas y luego expulsada en sus colmenas, con el fin de poder alimentarse en invierno. La abeja no procesa la miel o no sale del cuerpo de la abeja, solamente la toma de las flores y la deposita en su colmena. Nunca llega a estar dentro del cuerpo de la abeja, no la llega a ingerir y no llega a producirse dentro del cuerpo de la abeja. Por eso es que la miel de abeja es permitida para el consumo y eso hace la diferencia. Todo lo demás que sale de un animal que es impuro no se puede comer. En el caso de la leche materna, está permitida para el consumo humano, pero está prohibida por la Torá. Aquí dice, mire, a pesar que la leche humana está permitida, los sabios prohibieron a un adulto amamantarse directo de los pechos de la mujer. En cambio, la mujer debe extraerla en un recipiente para que un adulto pueda beberla. Un adulto que mama directo de los pechos de una mujer es considerado como el que se amamanta de un reptil y se le aplica la pena de azotes por rebeldía. Y usted dirá, entonces se puede tomar la leche materna. Si usted quiere, la puede tomar, pero no directamente del pecho, porque eso es como dice, se le considera como el que se amamanta de un reptil y merecía la pena de azotes por rebeldía. Entonces, si la mujer, como hoy en día que la mujer extrae la leche de su pecho para alimentar a su bebé cuando tiene que trabajar o tiene que salir, el adulto puede tomar esa leche. Yo personalmente yo no tomaría la leche materna, pero hay de gustos y la Torá realmente no especifica nada de que esté prohibida, aunque provenga del cuerpo del humano, porque eh, es algo que tiene muchos nutrientes y tiene muchas cosas buenas para el ser humano, pero el gusto se rompe en géneros, así es que si hay algunos adultos que quieren tomar leche materna, lo puede hacer siempre y cuando no quiera tomarlo directamente de la fuente, porque eso sí está prohibido. Así es que si usted se encuentra por ahí un vasito de leche materna y usted dice, me la quiero tomar, puede hacerlo. No me invite porque no. Se puede amamantar a un niño, incluso hasta los 4 o 5 años. No obstante, si fue destetado durante 3 días o más, estando sano y no por una enfermedad, no se lo debe volver a amamantar. Esto implica si el niño fue destetado luego de los 24 meses, después de los 2 años. Pero si fue dentro de ese periodo, incluso si fue destetado por 1 o 2 meses, se lo puede volver a amamantar. Pero en ese caso solo hasta el final de los 24 meses. Eso quiere decir que si un niño dejó un niño, una niña dejó de tomar pecho a los 24 meses, no puede volverlo a amamantar si dejó de tomar pecho por un periodo. Si dentro de los 24 meses dejó de tomar pecho, pero después usted le puede volver a dar el pecho,
siempre y cuando esté dentro del periodo de los 2 años. Si tomó pecho continuo y no lo dejó, puede amamantarlo hasta los 4 o 5 años. Realmente en el tiempo bíblico se piensa, con la cultura, el contexto cultural, se piensa que cuando la Biblia habla de que Isaac fue destetado y se habla de el destete de los niños, realmente esto ocurría entre los 4 o 5 años. O realmente esa era la edad cuando un niño era destetado y era acercado a la comida sólida para alimentarse en los tiempos bíblicos. Hoy en día las cosas son diferentes, pero esa es la norma. Así es que, a pesar de que la prohibición de consumir leche de animales impuros y huevos de aves impuras es por la ley de la Torá, no es pasible de pena de azotes, ¿ok? Pero no se puede consumir. Nos dice, no comerá su carne, Levítico 11:8, de cual se deriva que la pena de azote se aplica por comer su carne, pero no por consumir los huevos o la leche. Si uno ingiere alguno de estos, se asemeja a aquel que comió la mitad de la media medida punible de un alimento prohibido. Está prohibido por la Torá, pero no requiere o no es pasible de la pena de azotes por la ley de la Torá, sino que se le aplica la pena de azotes por rebeldía, que es un castigo impuesto por los sabios, que es más leve que la pena de azotes por la Torá. En caso de que se encuentre sangre en un huevo, si se encuentra en la clara, uno puede quitar la sangre y comer el resto del huevo. Pero si se encuentra en la yema, todo el huevo está prohibido. Los huevos que están un poco deteriorados, que los coma solamente una persona fuerte. Pero si están en muy mal estado, nadie debe comerlos. Por eso es que muchas veces usted ve que se revisa el huevo para que no tenga alguna manchita de sangre. Y si tiene la mancha de sangre en la clara o en la yema donde usted se la puede quitar sin que exprima la yema y se revuelva en todo, entonces lo puede hacer. Si la sangre está en un lugar donde no la puede quitar, pues realmente el huevo está descartado para el consumo humano. Y esta es una de las cositas en donde a veces debemos tener cuidado, porque los huevos vienen con sangre, dependiendo del lugar donde se procesen. Y ese es un cuidado extra. Por eso le digo que Levítico 11 es la base para entender el fundamento de lo que es acercarnos a las comidas uh, aptas o correctas, pero no es el todo. Llegar a Levíticos 11 es llegar al lugar donde empieza el fundamento. De ahí tenemos que ir avanzando. Y nosotros, especialmente en Berea, que llevamos ya, vamos para 3 años en ese fundamento, no habíamos adentrado al nivel que vamos a entrar hoy. Ahora, llegar a este nivel de conocimiento, ah, requiere sí de cambios que tenemos que estar dispuestos a hacer, pero también requiere de un balance y saber cómo vamos a hacer esos cambios, porque no vamos a hacerlos de la noche a la mañana, o no nos vamos a volver locos diciendo, ahora tenemos que hacer toda esta revolución, porque sino tenemos que saber que poco a poco vamos a tener que ir implementando estos cambios que vamos aprendiendo, porque ok, ya aprendimos Levíticos 11, estamos bien, hemos dejado varias cosas. Nos pasó, muchas veces dijimos, bueno, el cerdo es un animal impuro, pero ¿a cuánto se nos pasó que muchas de las vitaminas, muchas de las cosas extras que no necesariamente son carne, son hechas a base del producto del cerdo? Muchos de los dulces, la gelatina y muchas de estas cosas que no son consideradas, porque uno dice, bueno, yo dejé el cerdo, ya no como cerdo, pero cuando vienes a ver tu alacena, cuando vienes a ver tu despensa, tú todavía te das cuenta de que hay muchas cosas que por no leer una etiqueta, por no tener el cuidado de revisar, todavía están ahí mezcladas. A mí me pasó no hace mucho tiempo, hace unos cuantos meses, que yo compré unas vitaminas y yo ni por cerca me pasó, porque normalmente yo reviso las cosas, pero en esta ocasión no me pasó. Eran unos suplementos, eran
naturales los suplementos y yo empecé a tomarlos y yo estaba tomándolos. De repente yo recomendé estos suplementos y cuando viene la persona, mi hermana, a la cual le recomendé los suplementos y me dice, oye, ¿te fijaste en el bote? Y yo le dije, no. Me dice, oh, porque las cápsulas de los suplementos están hechas, tienen, tienen gelatina, tienen cerdo. Y yo le dije, ¿qué? Y me dice, sí, mira, y empiezo a ver la etiqueta y me doy cuenta de que no era en sí, no era en sí el suplemento, sino la cápsula que traía el suplemento estaba hecha de gelatina y está hecha del producto del cerdo. Entonces, yo estuve tomando los suplementos por aproximadamente 2 meses y yo estaba tranquilo, o sea, nada, pero cuando me dicen esta cosa, me dicen esto, yo dije, wow, ahora una cosa más que yo tengo que empezar a revisar. Y ahora, cuando compro vitaminas, cuando compro suplementos, cuando compro cualquier cosa, lo primero que hago es revisar el bote, ir por todos los ingredientes y asegurarme que no diga gelatina, que no esté, porque aún hasta en ese tipo de cositas y las galletas, los cereales, las galletas, las gomitas, todos ese tipo de cosas, si nosotros no nos damos cuenta de la etiqueta, ¿eso qué quiere decir? Que ahora tenemos que ser un poquito más exigentes en cuanto a leer la etiqueta, y esto lo hacemos porque no estamos dentro de una comunidad, lastimosamente no estamos dentro de una comunidad, no tenemos un mercado cerca de que donde esté asegurado que los productos sean kosher, aptos para el consumo. A veces vamos al supermercado regular, normal, y lo mejor que podemos hacer es acercarnos a los productos que sean los más aptos para nuestra cocina. Pero si nosotros viviéramos en una comunidad, si nosotros tuviéramos una persona que tuviera un supermercado donde todo el producto fuera asegurado, que fuera apto para el consumo, entonces, si nosotros viviéramos en la tierra de Israel, bueno, pues la tierra de Israel no hay problema. Si nosotros, yo veo hermanos que de repente ponen videos, ponen fotos, que ellos entran a supermercados en Nueva York, especialmente donde hay comunidades judías y tú los ves que entras y haz de cuenta que es una tienda de Jerusalén, de Israel, en donde todo el producto tú puedes entrar y comer, a tomar las gomitas, tomar galletas, tomar lo que sea, porque está garantizado de que es un producto kosher. Nosotros en la diáspora, en la dispersión, tú vas al Walmart, tú vas a cualquier supermercado y tú lo que tienes que hacer es, bueno, agarrar la etiqueta y empezar a ver porque muchos de esos productos que están ahí tienen cosas que son derivadas del cerdo, derivadas de productos que no son aptos para la cocina. Y en este caminar se va a tomar años a poder estar seguro o estar un poquito más seguro de decir, bueno, ahora yo sé que mi cocina, ahora yo sé que mi alacena, ahora yo sé que mi despensa, yo sé que puedo saber que con mayor seguridad que estoy haciendo un mejor trabajo, pero no es fácil, no es fácil. Y cuando entremos la próxima semana, cuando entremos a todos estos detallitos de Neveila, Tereifa, a las grasas y todas estas cosas, usted dirá, Dios mío, y ahora nos volvemos vegetarianos, como puras legumbres, como puras cosas, o qué hago. Y aún en las legumbres, fíjese el punto, porque aún en ah, las legumbres, uno debería inspeccionarlas porque nada le garantiza que haya insectos o que haya cosas que no son aptas para el consumo humano y que están ahí. Muchas veces se procesan donde se procesan, se lavan, pero no está garantizado que pueda venir algún animalito. Ahora, cuando usted va al supermercado, usted se va a encontrar que hay un producto que ha sido lavado doble vez y que ha sido, que está garantizado. Bueno, pues el costo va a ser mucho más, pero usted va a tener una mayor seguridad. Nuestro maestro Rico contaba en una ocasión que él invitó a una persona y la persona, a pesar de que la persona de la casa de Judá, nuestro hermano judío, a pesar de que la ensalada, la lechuga, venía certificada, él todavía tomó un recipiente, la puso ahí y empezó a inspeccionarla para asegurarse de que no hubiera ningún animalito ni nada que volviera impuro, aunque fuera una legumbre, una lechuga. Pero
para que ustedes vean que nuestro hermano, ellos tienen un tremendo cuidado en todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque es el consumo y muchas veces ah, lo que nosotros consumimos nos acerca más y más a la presencia de nuestro Creador. No es que estemos pecando, no es que estemos fallando, no es que estemos simplemente que eso hace que nos vuelva impuros y eso hace que nos aleje de la presencia del Creador. Muchas veces queremos ser personas espirituales, pero si no guardamos lo que comemos, entonces caemos en riesgo de entrar en todo este tipo de cositas. Así es que déjenme leerle un poquito más por aquí. El queso. Capítulo 4. Nevela y terefa. La palabra en hebreo, Neveila Terefa. Aquí dice en español, Nevela y Terefa. Aquí es donde vamos a empezar en lo bueno. Tan, tan, tan. Déjenme tomar un tecito mejor. Nevela y Terefa. El que come una porción del tamaño de una aceituna de un animal, bestia o ave que muere sin shejitá, faena ritual, es pasible de la pena de azotes como expone. No coma ningún nevela, animal muerto sin faena ritual. Deuteronomio 14:21. Cualquier animal que no haya sido faenado como se debe, se considera que murió sin shejitá. Y en las leyes de shejitá, capítulo 2 y 3, explicaremos cuál es la faena ritual correcta y cuál no. Este es el próximo capítulo. Ahora, si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 14, versículo 21, nos vamos a dar cuenta que Deuteronomio 14, versículo 21, nos vamos a dar cuenta que aquí la palabrita, la Reina Valera dice, ninguna cosa mortecina comeréis, pero esta palabra en hebreo dice neveila, Nevela, nevela. Lo estaba pronunciando mal. ¿Eh? nevela, Nevela, cadáver. Cadáveres muertos, mortecino, cuerpos muertos. Así es que cuando vemos aquí dice ninguna cosa muerta, pero esa neveila tiene que ver con la faena ritual. ¿Okay? Aquí en el estudio de la palabra nos vamos a dar cuenta de que el lexicon dice uh, el cuerpo muerto, de un ser humano. ¿Ve? Lo pone al mismo nivel del cuerpo muerto de un ser humano. El diccionario bíblico hebreo dice cuerpo. Puede ser una red muerta, o sea, el cadáver de una persona o un animal fallecido. Algo serio esto de Neveila. Entonces dice, cualquier animal que no fue faenado ritualmente, y ya lo vamos a explicar en el próximo capítulo. La prohibición de nevela, se aplica solamente a las especies puras, ya que son animales aptos para la shejitá y de haber sido faenados correctamente, estaría permitido comerlos. Pero en el caso del animal de las especies impuras, el que la shejitá no ayudaría, tanto si fuera faeneado correctamente, si murió por causas naturales, como si la persona cortó un pedazo de su carne estando el animal vivo y no lo comió, no recibe pena de azotes por haber comido nevela o terefa, animal con herida terminal, sino más bien la pena es por haber comido carne de un animal impuro. Nevela significa la forma en la que el animal muere. Y vamos a explicar más adelante, ya porque ahí está implicado las leyes shejitá. La shejitá es la forma de matar al animal. Y como vimos al principio, como lo expliqué al principio, estas 10 especies, en su mayoría, todas tienen una vena que corre aquí en el cuello, que está conectada con el cerebro. Y cuando el animal, cuando se la cortan, automáticamente es como si el animal
durmiera y muere al instante. No tiene ningún dolor, no sufre, y esa es la forma. Ya cuando lo estudiemos va a ver que esa es la forma ritual de matar al animal. En el caso, por ejemplo, de un cerdo, ¿sabía usted que la única forma de matar a un cerdo es clavándole un cuchillo en el corazón? De lo contrario, el cerdo no muere, o decapitándolo, cortándole la cabeza, pero imagínese el dolor. Por eso cuando usted ve que en mi pueblo a mí me tocó ver muchas veces morir cerdos, y era un escándalo, era un cómo chillaban los animales, cómo sufrían, todo lo que ellos sufrían para morir. Eso tiene que ver con el sufrimiento, cómo muere el animal. Ahora, póngase a pensar, la mayor parte de la carne que estamos comiendo y que consumimos ha sido sacrificada en rastros, ha sido sacrificada en lugares donde los animales no son tratados lo mejor humanamente posible. Muchos de ellos sufren al morir, muchos de ellos no, la sangre no ha sido extraída del cuerpo completamente, que es otro de los requisitos. Entonces, todo esto tiene mucho que ver, porque no solamente era la forma en la que morían, sino que se le tenía que extraer toda la sangre del cuerpo. Y esto, aunque no está dentro de lo que leemos en Levítico, pero si lo vemos más a fondo, lo vamos a encontrar dentro de la escritura. Dice aquí, el que come un ave pura, entera y viva de cualquier tamaño es pasible de la pena de azotes por haber comido nevelá, porque el animal muere al momento de masticarlo, a pesar de que sea menor que el tamaño de una aceituna. Esto se debe a que lo comió en su totalidad. Si uno lo comió después de muerta, sin shejitá, sin la faena ritual, entonces es culpable si consume una cantidad del tamaño de una aceituna, porque entonces lo juzga como quien come cualquier carne de animal muerto sin shejitá, y no por comerse una criatura en su totalidad. A pesar de que el tamaño de la carne sea menor al de una aceituna, siendo que la totalidad del animal, incluyendo piel y huesos, tiene ese tamaño, es culpable por haber comido nevela. El que come la porción del tamaño de una aceituna de un animal, bestia o ave puro que fue lesionado de manera terminal, convirtiéndose así en terefa, es pasible de la pena de azotes, como expone: no coma la carne de animales que han sido lesionados en el campo, échenla a los perros. Éxodo 20:30. Cuando la Torá dice terefa, alude a un animal desgarrado por fieras, como ser un león, leopardo o similar, o bien por un ave atacado por un ave rapaz, como por ejemplo un gavilán o similar. Pero no puede decir que alude a la fiera, pero no puedes decir que alude a la fiera que lo atacó y lo mató, porque si murió se considera nevela, animal muerto sin faena ritual, y no terefa. ¿Y qué diferencia hay entre un animal que murió por causas naturales y el que ha sido matado con la espada y el que fue atacado y muerto por un león? Oiga lo que dice aquí bien. ¿Qué diferencia hay entre un animal que murió por causas naturales, el que ha sido matado con la espada, y el que fue atacado y muerto por un león? Y contesta aquí: no hay ninguna, ya que en todos estos casos se considera nevela. Entonces, evidentemente el término terefa se aplica al animal que fue lesionado de manera terminal, pero aún no murió. Entonces, muchas de las Éxodo 20:30. Déjenme ver. Déjenme mirar Éxodo 20:30 para ver cómo se dice esa palabra, porque sé que la estoy pronunciando mal. Nevela ya me quedó bien. Éxodo 20:30. Éxodo 22:30. Aquí vamos a encontrar la palabra. Éxodo 22:30. Carne destrozada por las fieras. Aquí está. En la Reina Valera es destrozada.
Treifa. Treifá, treifá, Treifa. treifá. Eso es nevela, treifá. Las dos palabras. Treifa. Y aquí en el estudio vamos a encontrar que el estudio ah, carcasa destrozada, sea animal muerto, desgarrado por bestias salvajes de poco valor y no para consumo humano. El cadáver desgarrado, el cadáver de un animal que ha sido desgarrado, entidad animal cazado. Léxico hebreo, español y arameo, despedazado por fieras, animal que ha sido destrozado. ¿Ok? Destrozado. Que no murió correctamente. Entonces, no hay ninguna diferencia entre el que murió por causas naturales, el que ha sido matado con la espada y el que fue atacado y muerto por un león. No hay ninguna diferencia, ya que en todos estos casos se considera nevela. El término treifa se aplica al animal que fue lesionado de manera terminal, pero aún no murió. 8. Resulta que has aprendido que la Torá prohíbe al animal que muere sin faena ritual, lo que se denomina nevela, y también prohíbe al animal que está por morir por sus heridas, aunque todavía no murió, lo que se denomina treifa. Ahora bien, tal como el respecto de la muerte, no diferenciamos si el animal murió solo, si se cayó y murió, si fue estrangulado hasta la muerte o si fue atacado por una fiera que lo mató. Tampoco diferenciamos entre un animal que está moribundo porque una fiera lo atacó, porque se cayó del techo y se rompió la mayoría de las costillas, si se cayó y se quebró los huesos y le dispararon una flecha que perforó su corazón o su pulmón, o si desarrolló por sí mismo una enfermedad que causó que su corazón o pulmón se perforaran o que se quiebre la mayoría de las costillas, etcétera. Sea como sea, siendo que se encuentra al borde de la muerte, se considera tereifa, ya que su herida haya sido por la obra humana o por la obra de Hashem. Muchos de los animales, especialmente en los rastros, las compañías que son productoras de carne, aparte de ser la carne nevela, muchos, la forma en que muere el animal es tereifa. O sea, se le causan heridas a los animales que muchas veces no mueren, sino hasta unos cuantos metros después en la banda o donde van corriendo, y quiere decir que si nosotros vamos bíblicamente, todos estos animales quedarían alejados de nuestro consumo. No están aptos, no están permitidos, no deberían ser kosher. Y yo sé que esto es difícil, créame. Mi esposa y yo llevamos varios meses ya buscando la forma en la cual comprar carne que podamos consumir, carne kosher, este tipo de alimento que haya sido faenado ritualmente aquí en la ciudad donde vivimos, porque no hay una comunidad grande, no hay todo este tipo de cosas, y nos ha costado, pero hemos encontrado y hemos visto todo este tipo de cosas, porque no podemos enseñar algo que no estamos viviendo. Así es que nos ha tocado hacer el cambio, ajustarnos en muchas cosas que ahora podemos enseñar y ahora podemos dirigir también a las demás personas. No es un cambio fácil, nadie dijo que era fácil, pero si nosotros tenemos la intención y nosotros queremos hacerlo, vamos a llegar, eventualmente vamos a llegar ahí. No le digo que va a ser mañana, no le digo que va a ser el próximo mes, no le digo que va a ser, no le digo, porque eso depende de cada familia, de cada persona, pero sí hay formas de hacerlo. Países en donde hay comunidades donde se puede conseguir todo este tipo de cosas, es mucho mejor. Por eso, mire, muchas veces, yo soy de esas personas que tienen la idea de que estamos perdiendo el tiempo dentro de las comunidades de raíces
hebreas, porque dentro de las ciudades en donde hay grupos de raíces hebreas, no importa qué es lo que tú creas, no importa si tú crees diferente a lo que yo creo, no importa si tú piensas diferente a lo que yo creo, deberíamos unirnos como grupos, como a personas que hacemos un grupo grande, diferente, y debería enfocarnos en que hubiera una persona que pudiera hacer este tipo de matanzas, faenas rituales en donde la carne sea consumida de mejor manera, pudiera gente que pudiera, no sé, supermercados, todo ese tipo de cosas en las cuales nos ayude a una mejor observancia de la Torá. Pero muchas veces, si no crees como yo, no podemos juntarnos, no podemos hacer algo en común para el bien. Y yo creo que perdemos el tiempo en muchas de estas cosas. Pero familia, estos son términos bíblicos, nevela, tereifa, son términos que no los exploramos, pero cuando los vemos nos damos cuenta que tiene que ver en cómo muere el animal, cómo es procesado el animal y todo este tipo de cosas que afecta al producto final que muchas veces estamos consumiendo. Y por eso yo le digo, sinceramente, estos dos capítulos de este libro no van a ser, no van a ser fácil enseñarlos y no van a ser fácil procesar la información que estamos dando, porque nos va a retar en muchas cosas, nos va a retar. Uno llega al momento de preguntarse, bueno, ¿será que entonces qué voy a comer? Y uno voltea a ver al Israel bíblico, al Israel del tiempo de la Biblia, y uno dice, bueno, ¿cuándo realmente comía esta gente carne? Cuando subía al templo, cuando traía ofrendas al templo y cuando era tiempo de comer carne y regocijarse y estar delante de la presencia del Señor, que era cuando comían la carne de sus animales. Todo el demás tiempo estaban allá en sus ciudades, en sus tribus, y estaban comiendo legumbres, estaban comiendo trigo, estaban comiendo el producto de la tierra, los árboles, las semillas y todo esto. Así es que yo no le estoy diciendo que vamos a llegar a ese punto en donde ya no vamos a comer carne, pero yo pienso que sí tenemos que hacer una decisión en cuanto a nuestro estilo de vida, porque entre más lo hagamos, más cerca vamos a estar de Dios. Y la pregunta aquí entonces es, porque esa es una gran pregunta que le voy a hacer, y créame que es difícil de contestarla también. Si la carne es nevela, si la carne es considerada tereifa en estos casos, entonces, ¿qué hay de los restaurantes y los lugares donde la mayor parte del tiempo nosotros comemos? En muchos de esos lugares se vende esa misma carne de supermercado. En muchos de esos lugares se usa la misma parrilla en donde se acaba de asar la chuleta de cerdo y después están poniendo el pedazo, el bistec que nosotros vamos a comer. Así es que no quiero echarle a perder la tarde, no quiero que tenga pesadillas y que sueñe uh, conmigo enseñándole todas estas cosas, pero solamente para que usted vea la importancia de todo esto. Yo de verdad, le voy a ser sincero, yo estaba pensando cerrar el libro 5 y saltarme al libro 6 por esas dos últimas partes de este libro. Yo decía, y si termino con las leyes prohibidas de sexuales y me voy directito al libro 6, el libro 6, mire, el libro 6 lo tengo aquí. El libro 6 es el libro de los votos, libro de las promesas, los votos, y habla acerca de los juramentos, las promesas, el nazareato y las consagraciones. Dije, ese está más fácil para compartirlo, para hacerlo, pero después
me encontré este librito, que es Kashrut, ética, simbolismo y la mesa judía. Y dije, yo creo que es tiempo de que poco a poco aprendamos esto y vayamos asimilando la información y podamos ir poco a poco. Fíjense, le voy a leer una partecita de aquí. Kasher, ¿qué es kasher? Kasher es una palabra tardía que no se encuentra en los libros de Moisés. Nosotros cuando decimos estoy comiendo kasher, estamos usando una palabra que no se encuentra aún en los escritos de Moisés, en la Torá. ¿Okay? Dice, es una palabra que no se encuentra en los libros de Moisés. Su traducción más aproximada es adecuado, en el sentido de más propio o conveniente. Pero este término no debemos olvidar que tiene ante todo un sentido ceremonial. La preparación de la comida, según Kashrut, da por resultado un grado elevado de condiciones higiénicas. Pero un cerdo podría criarse en una incubadora con antibióticos para bañarlo, luego diariamente, sacrificarlo en un quirófano, esterilizando luego sus restos mediante rayos ultravioletas, sí, sin que a pesar de ello las chuletas del cerdo resultasen que fueran kasher. O sea, no importa todo lo que se haga para mantener al cerdo alejado de cualquier impureza, su carne sigue siendo impuro. Impuro, en el libro de Levítico, es un término ceremonial. Así denominaba la Torá a los camellos, a los conejos. Son impuros para vosotros, dice. Limitando esto, la definición a la disciplina consiguiente Israel. Las gallinas y las cabras, que son animales que podemos comer, apenas son más limpios que las águilas y los leones. Pero estos últimos están incluidos entre los impuros. Así es que no hay diferencia entre una gallina y una cabra en cuanto a la suciedad que pueden crear o la suciedad en la que pueden caminar. A la de una águila y un león no hay diferencia, pero la águila y el león son considerados impuros. Así es que la frase kasher quiere decir puro, quiere decir puro. Tal vez parezca la comprobación de un hecho. Existe una prohibición general con la ingestión de la carroña. Esta se halla definida como la carne de un animal que haya muerto de vejez o de enfermedad, o la víctima de la bestia de rapiña que haya muerto por alguna otra causa violenta. La seguridad dada de que no se venderá como kasher, carne que se halla en tales condiciones, tiene indudablemente un valor higiénico, incluso en el día de hoy. En épocas y países menos civilizados, se ha prestado a la dieta alimenticia judía un amplio margen de seguridad sanitaria. Esta ley nos regala unas palabras que los judíos aplican a toda la comida impura o que no es apta. Y esa palabra es trefa o desgarrada. Así es que las palabras más importantes que podemos considerar a la hora de ver si un animal es apto para el consumo humano son dos: neveila y trefa, que son las dos palabras sumamente importantes. Así es que no lo estoy asustando, ni tampoco le estoy diciendo deje de comer carne ya, sino le estoy exponiendo todas estas cosas que estamos aprendiendo, porque van a ser de suma importancia a la hora que nosotros vayamos creciendo. Esto es, como le dije, paso a paso. Son procesos que, así como aprendimos la Torá de poco a poquito, ahora estamos aprendiendo todas estas cosas para ir mejorando y creciendo y ser un poquito diferentes. La semana que viene vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir hablando de cómo se procesa este tipo de carne, cuál era el proceso de el salamiento, la sangre, por qué se prohíbe comer sangre, por qué se tenía que vaciar la sangre de un animal y todas estas tipos de cosas, para después entrar al último capítulo, que es la Shehita, la faena ritual. Y ahí es donde vamos a aprender muchas cosas de por qué se hacía, para qué se hacía. Y no sé si este libro aún no nos enseña el tipo de cuchillo. Mire, cuchillo de forma de serpiente, y luego los
los 3 lados de filo que requiere una revisión. El cuchillo tenía que estar afilado, no podía estar amellado porque tenía que asegurarse que en la faena ritual el corte fuera un corte que cortara de un solo la yugular y el animal muriera de inmediato. Pero si estaba amellado el cuchillo, en lugar de cortar la yugular, la iba a desgarrar, el animal iba a sufrir y eso iba a ser considerado como un treifa, un desgarramiento, y no como una shejitá, que era el corte y el animal moría, no sufría dolor. Aún más cuando se hace ritualmente, se pone al animal, se le calma, se hace las oraciones dedicando la vida de ese animal y se le da el corte y el animal muere al instante. Pero estas cositas las seguimos aprendiendo, vamos poco a poco y espero que regrese la próxima semana para que sigamos aprendiendo juntos, sigamos creciendo y podamos seguir madurando. Así es que no se espante, mejor dése la oportunidad de validar la información, de crecer. Usted puede buscar las palabras nevela y terefa, terefa, así como se escribe en español, terefa, terefa y nevela con B chica, nevela y terefa. Usted las puede buscar y ahí le va a salir mucha información acerca de esto para que usted pueda validar la información. Y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Que el Eterno les bendiga, familia. Shalom. Bendiciones.